Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar en este video eh, las diferencias entre permutaciones y combinaciones, ya que a veces esto nos cuesta un poquito de trabajo. Primero, recordemos qué son las permutaciones. Las permutaciones son arreglos de objetos, es decir, las permutaciones contestan la pregunta de cuántas formas puedo seleccionar o acomodar cierta cantidad de objetos tomadas de otra cantidad de objetos más grandes, donde sí importa el orden, ¿sí? Y tenemos la fórmula para encontrar el número de permutaciones eh, aquí aquí representada, ¿sí? Que es eh, la cantidad de objetos donde vamos a tomar o donde vamos a elegir R objetos factorial entre N menos R factorial, ¿no? Bueno, ahora, las combinaciones es otro tipo de, digamos, de situación en donde contesta la pregunta el número de formas de seleccionar R objetos tomados de N objetos en total, pero en donde no importa el orden en el que son seleccionados. Entonces, aquí la fórmula cambia un poquito, es igual n factorial entre n menos r factorial, pero en el denominador vamos a multiplicar también por r factorial, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estas dos diferencias entre estas dos fórmulas para encontrar permutaciones y combinaciones, ¿no? Aquí, en realidad, cuando resolvemos un problema de combinatoria, lo que sí es importantísimo identificar es si al seleccionar yo estos objetos, es importante en el orden en el que les dé elección o en realidad me da lo mismo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Pensamos en este ejemplo. Un profesor de estadística lleva al salón de clases 3 dulces. Estos 3 dulces son un chocolate, un mazapán y una paleta, con el fin de motivarlos a estar atentos a la clase. ¿De cuántas formas puede elegir este profesor a 3 de sus 20 estudiantes para regalarles los dulces si al primero que elija le dará el chocolate, al segundo que elija le dará el mazapán y al tercero que elija le dará la paleta? Este, lo primero que debemos contestar antes de aplicar alguna fórmula es, en esta situación, ¿importa el orden en que los alumnos que elige este profesor sean seleccionados? Imagínate que los alumnos que son seleccionados son Andrea, eh, Jesús y ¿qué te parece, Carolina? Si selecciona primero a Jesús, luego a Andrea, luego a Carolina, ¿será lo mismo que si selecciona primero a Andrea, luego a Carolina, después a Jesús? ¿Tú qué piensas? Bueno, en este caso la respuesta es no, ¿verdad? Porque fíjate, en la primera elección, ¿sí? Aunque son las mismas 3 personas, tengo a los mismos estudiantes. Si elijo primero a Jesús, perdón, si el profesor elige primero a Jesús le va a dar el chocolate. Si elige segundo a Andrea le va a dar el mazapán. Y si elige en tercer lugar a Carolina le va a dar la paleta. Que bueno, no es lo mismo que si a Andrea la elige primero, porque entonces a Andrea le daría el chocolate y a Carolina le daría el mazapán y a Jesús le daría la paleta. Entonces, no es lo mismo porque en este caso, aunque eligieran las mismas 3 personas, ¿sí?
pensando en estas mismas 3 personas, sí importa el orden en el que las elija porque les va a dar un dulce distinto dependiendo del orden en el que serían elegidos, ¿no? Entonces, como el orden sí importa, este es un ejemplo de permutaciones, es decir, esta, este problema es un ejemplo en donde se resuelve con esta técnica de conteo, ¿no? Es una permutación. Muy bien, entonces, para resolver esto, como ya encontramos qué tipo de técnica de conteo es, si es una permutación, estamos listos para poder resolverlo, ¿no? Entonces, aquí identificamos quién es n, quién es r. N es el total de objetos entre los cuales voy a elegir. N es 20 porque hay 20 alumnos o estudiantes en total. R es la cantidad de objetos que voy a elegir por vez, ¿no? ¿Cuántos objetos va a elegir? ¿Cuántos estudiantes va a elegir este profesor? 3, porque solo trae 3 dulces, ¿sí? Entonces, podemos aplicar la fórmula de permutaciones que es 3, n, perdón, 20, permutaciones tomadas de 3 en 3, y va a ser 20 factorial entre n menos r, o sea, 20 menos 3 factorial. Y esto me daría a 20 por, bueno, agarrando la calculadora. De hecho, esto lo podemos hacer directamente en la calculadora y si no, bueno, lo hacemos así, 20 por 19 por 18 por 17 factorial entre 20 menos 3 es 17 factorial. Entonces, fíjate, 17 factorial se va con este 17 factorial y en realidad hacer esto es lo mismo que solo multiplicar 20 por 19 por 18. De esta manera tenemos que el profesor tiene 6,840 formas de elegir a tres alumnos para regalarles estos 3 dulces, ¿no? Ahora, ¿cómo tendría que ser el enunciado? O sea, ¿qué diferencia tendría este enunciado si se tratara de combinaciones? Bueno, si el enunciado dijera de esta manera, un profesor de estadística lleva al salón de clases 3 chocolates con el fin de motivar a sus alumnos a estar atentos en la clase, ¿sí? ¿De cuántas formas puede elegir este profesor a 3 de sus 20 estudiantes? Si tú te fijas aquí en esta nueva redacción, eh, los dulces que lleva son 3 también. También tiene 20 estudiantes. Aquí la diferencia es que los 3 dulces son chocolates. Entonces, si elige, vamos con la elección que teníamos desde antes, ¿no? Si elige a los mismos 3 alumnos, si elige a Andrea, quedamos, a Jesús y a Carolina, en realidad a cada uno le tocaría un chocolate, ¿no? Y como los chocolates son iguales entre sí, porque no dice que sean distintos, pues entonces no hay diferencia a quién elija primero, ¿sí? Entonces, en este caso, como no hay diferencia a quién elija primero, no distingo entre que si primero tiene a elección como Andrea, luego Jesús y luego a Carolina, o que si primero elige a Jesús, luego a Andrea y luego a Carolina, o que si primero a Caro, luego a Andrea y luego a Jesús. En realidad, todas estas
todas estas formas en que los elija es la misma, ¿no? O sea, es para en este caso, resulta la misma forma. ¿Por qué? Porque a ambos les está dando un chocolate, no importa en qué orden, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo continuar aquí, a lo mejor, se elige a Andrea, a Caro y a Jesús. O si elige a Jesús, a Caro y a Andrea, y si elige a Caro, a Jesús y a Andrea. Mientras en las permutaciones, como si importaba el orden, estas 6 formas se consideraban diferentes, porque claro, aquí les iba a tocar diferente dulce, ¿no? O sea, dependiendo del orden en el que fueran elegidos, les iba a tocar diferente dulce. Claro, suponiendo que elige a estos 3 alumnos. Si elige a otros 3, pues va a ser diferente. Entonces, o sea, son otras formas, tiene que contar aparte. Entonces, estas 6 formas, cuando no importa el orden, porque a los 3 les voy a dar un chocolate, a estas 3 formas se les considera una sola forma en las combinaciones. Este problema es de combinaciones. ¿Por qué? Porque no importa el orden en el que sea elegido cada estudiante, a cada uno se le va a dar un chocolate igual. Entonces, para resolver para resolver este problema, tendría que igual identificar n. N en este caso sigue siendo 20. ¿Por qué? Porque son 20 estudiantes. 3, perdón, R es 3, porque son 3 estudiantes a los que se les va a regalar el chocolate. Y la fórmula que voy a aplicar entonces sería las combinaciones de elegir 3 objetos de un total de 20 por vez, ¿no? Entonces, la fórmula aquí es n factorial, o sea, 20 factorial, entre r factorial, que es 3, por 20 menos 3 factorial. Y esto va a ser 20 por 19 por 18 por 17 factorial entre 3 factorial, que es 3 por 2, por 17 factorial. Este 17 se va con este 17. Aquí, este 2 por 3 es 6. Este 18 lo puedo ver como 20 por 19 por 6 por 3. Y este 6 se va con este 6. Y quedaría el número de formas como 20 por 19 por 3. Y daría un total de 1140 formas. Cuando no importa el orden, porque los 3 dulces son chocolates y son chocolates iguales, ¿no? Bueno, pues por el momento dejamos hasta aquí el video y nos vemos para la próxima, muchachos.